Bueno, bueno, muy bien. Entonces arrancamos. ¿Está bien? Entonces, si ustedes recuerdan, la vez pasada empezamos a hablar un poquito de lo que significa del concepto de corrientes. Vimos algunos ejemplos de circuitos donde se establecía una corriente, circuitos muy, muy simples, donde básicamente había una FEM conectada a una resistencia, que era un elemento óhmico, y por lo tanto se establecía una diferencia de potencial entre dos extremos de un conductor y se empezaron a mover las cargas dando lugar a una corriente, ¿no? Y empezamos a analizar ese tipo de situaciones. Hoy a ese tipo de circuitos le quiero agregar un dispositivo que ya habíamos estudiado en otro contexto, digamos, cuando hablamos de conductores, que es un dispositivo que llamamos capacitor. ¿Está bien? Y si ustedes se acuerdan, un capacitor para nosotros eran dos conductores, uno enfrentado a otro, uno se cargaba con carga Q, el otro con carga menos Q, y a eso llamamos un capacitor. Y este es un ejemplo de un capacitor de placas paralelas, donde la geometría está definida por el hecho de que se trata los conductores tienen una forma específica, de tipo de un plano enfrentado a otro plano, uno cargado positivamente y otro cargado negativamente. Y bueno, hablábamos, ¿se acuerdan de la constante de capacidad de este capacitor, que estaba relacionada con la geometría? Y básicamente lo que habíamos visto en estas situaciones es que se acumulaba carga positiva en una placa, carga negativa en otra. Lo habíamos visto en el equilibrio, ¿no? Entonces, esta situación, ustedes saben que en el conductor, adentro del conductor, el campo es cero, pero puede aparecer carga sobre la superficie del conductor, y en este caso eso es lo que ocurría aquí. Y para analizarlo, esto es un mini repaso, lo que veíamos era que la sigma positiva que se establecía en esta cara y la sigma negativa que se establecía en esta cara, el resultado de eso era en definitiva que adentro de las placas del capacitor aparece una diferencia potencial, ¿está bien? Un campo constante, en este caso es este que está acá, y por lo tanto una diferencia potencial entre las placas del capacitor, ¿no? Porque la diferencia potencial tenía que ver con el trabajo que yo tengo que hacer para mover una carga de prueba desde un punto hasta otro, y al hacerlo dentro de las placas del capacitor voy a tener que hacer trabajo contra el campo y por lo tanto menos el trabajo que tengo que hacer por unidad de carga era la definición de diferencia potencial entre un punto y otro de la trayectoria, ¿no? Esto es un poco lo que hemos visto. Y cuando uno hace la cuenta, cuando hicimos la cuenta específicamente para esta situación donde conocíamos quién era el campo, esta cuenta la podíamos hacer, y llegamos entonces a que la diferencia potencial entre las placas del capacitor se relacionaba con el sigma de esta manera, 4pi sigma por la distancia. ¿Está bien? Y cuando multiplicamos arriba y abajo por el área de las placas, sigma por el área era la carga, Q, y acá abajo quedaba un área dividiendo, y entonces teníamos la relación que ya había aparecido de manera general en otras oportunidades, una relación lineal entre diferencia potencial en un conductor, en este caso entre el par de conductores de estas dos placas, y la carga almacenada en cada una de ellas, ¿no? La constante alfa era la constante que relacionaba estos dos conceptos, que como pudimos hacer la cuenta explícitamente, acá podíamos ver de qué se trataba la constante alfa, ¿se acuerdan? Y lo que habíamos visto era que dependía solo de la geometría D y A, separación entre placas y área, y del medio, a través de la constante K. ¿Bien? Y también otra cosa que vimos es la relación inversa, sería simplemente pasar esto dividiendo para el otro lado, y plantear entonces Q en función de la diferencia potencial. La constante era simplemente la inversa de esta, y esta constante era lo que llamamos la capacidad del capacitor, ¿no? Que también dependía de constantes geométricas y del medio. ¿Eh? Eso es lo que habíamos visto de capacidad, del capacitor, de placas paralelas en particular. Entonces, y claro, lo que habíamos visto era que el capacitor era dado. O sea, alguien puso
una carga, una placa cargada aquí, con carga Q, y con otra placa con carga menos Q acá, y nosotros analizamos esta situación. Pero lo que vamos a ver ahora, bueno, perdón, y antes de eso un repasito también, era que habíamos visto que el capacitor podía estar en dos condiciones. Aislado, donde las cargas eran las que había y nada más. Uno podía acercar las placas o alejar las placas, pero la carga sobre cada placa era constante, la Q estaba dada. Y entonces en ese sentido en esta situación tenía sentido entender que la carga Q en la relación entre Q y B era la independiente, y entonces expresar la diferencia potencial entre placas como una constante por la carga que haya. Esta constante C va a cambiar de acuerdo a si alejo o acerco las placas, por ejemplo, y por lo tanto la diferencia potencial va a cambiar en función de eso, pero en esta situación Q no es esperable que cambie, porque el capacitor está aislado. Y en otra situación era la de conectar las placas del capacitor a una diferencia potencial constante fijada desde afuera por una FEM, y entonces acá el vínculo, la variable independiente, digamos, sería el voltaje que lo estoy fijando de afuera, y sobre las placas van a repartirse, van a desbalancearse las cargas de tal manera de tener una carga positiva de este lado y negativa de este lado, de tal manera que Q sea igual a C por la diferencia potencial fijada por la pila, ¿no? Entonces era capacitor aislado, capacitor no aislado. Matemáticamente es una pavada lo que estoy haciendo. Matemáticamente es pasar el C para este lado o dejarlo de este lado, ¿no? Pero físicamente estoy describiendo estas dos situaciones muy diferentes. Y la energía que calculamos en su momento para armar esta disposición de cargas tenía que ver con un medio B por Q, y esta era la expresión en esta situación, y esta era la expresión en esta otra situación. Bueno, mini repaso de capacitores en el equilibrio. Lo que quería charlar con ustedes ahora es lo siguiente. Bueno, focalicémonos en esta situación. Si yo saco la foto ahora en esta situación, ya esperé lo suficiente como para que las cargas lleguen al equilibrio. O sea, esta es una situación de equilibrio. Ya acá tengo una determinada cantidad de carga que fluyó desde acá hacia las placas, de tal manera de que la diferencia de potencial entre las placas sea igual a esta que está acá, ¿no? Entonces, esa es una situación ya equilibrada, y por eso la estudiamos antes. Lo que ahora quería analizar eran situaciones donde me importaba caracterizar el transitorio, o sea, el tiempo, qué es lo que sucede si yo empiezo con el capacitor descargado y conecto la batería, bueno, ¿cómo se carga el capacitor, ¿no? O al contrario, si tengo un capacitor descargado y lo conecto con a través de una resistencia, cierro el circuito, el exceso de carga va a empezar a fluir hacia el otro lado, se va a descargar el capacitor. Bueno, ¿cómo es ese proceso? Entonces vamos a empezar con el proceso de descarga del capacitor. ¿Está? El proceso de descarga de un capacitor, ¿qué es lo siguiente? Lo simbolizo analizando primero, veamos el panel de la izquierda, ¿no? Entonces fíjense, en el panel de la izquierda tengo un capacitor, una resistencia, bueno, cables y un interruptor, ¿no? Entonces, el capacitor está cargado. El capacitor es cargado, ¿no? Entonces, por más que tengo este dispositivo, que es un capacitor, este dispositivo es otro, lo que les propongo ahora es que analicemos en esta situación con el interruptor abierto, cuáles son los conductores que se establecen en esta disposición de elementos, ¿no? O sea, acuérdense que cada vez que pongo en contacto de conducción, digamos, un conductor con otro, puedo pensar que es un único conductor alargado, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, fíjense, tengo una placa, que es una placa metálica de un conductor, en contacto, que se llama contacto óhmico, con otro conductor que tiene resistencia R, que está en contacto óhmico con otro conductor de resistencia de resistividad muy bajita, que es el cable, ¿no? Y acá termina, acá ese conductor equivalente que viene de acá, toda esta parte de acá, hasta acá, incluyendo esta placa, es un único conductor. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí?
Sí. Ahora, hay otro conductor que sería la placa negativa conectada con todo este cable y que llega hasta acá. Es decir, el segundo conductor. En esta situación, el conductor el conductor de la izquierda, tiene un exceso de carga positiva que está ubicada en una región, que es la región necesaria en la cual se tienen que encontrar estas cargas para que el campo adentro de todo este conductor complejo sea nulo, ¿se acuerdan? Estoy en el equilibrio, entonces el campo en todos lados tiene que ser nulo. Entonces tengo que tener el exceso de carga Q más tiene que estar acá, justamente para apantallar el exceso de carga Q menos que el otro conductor, el conductor de la derecha tiene. ¿Eh? ¿Todos ven eso? Perdón, ¿Les ¿podrías repetir eso? Clara, ¿cómo? ¿Me repetís de vuelta? ¿No te escuché bien? No, sí, que si lo podías repetir eso Ca- de ese eh, último. ¿ven que hay dos conductores acá? Uno que sería este que está acá, con la resistencia, con el cable y esta parte del interruptor. Ese sería uno, y el otro sería esta otra placa en contacto óhmico con el cable hasta acá. Hay dos conductores, ¿está bien? Sí, sí. Ahora, son conductores que están cargados. Este conductor tiene un exceso de carga más Q, porque el capacitor estaba cargado, y este conductor tiene un exceso de carga menos Q. Ahora, esta carga no se está ubicada sobre la superficie, sobre la superficie del conductor, pero de tal manera que estoy en una situación de equilibrio. O sea, adentro de este conductor el campo tiene que ser cero, y adentro también. ¿Está bien? Entonces, eso se logra en la situación que se está describiendo, donde todas las cargas están sobre esta placa, las positivas, y sobre estas, las negativas. ¿Está bien? Ok, sí, sí, gracias. Bueno, ahora bien, ¿cuál es la diferencia potencial en esta situación entre el punto B y el punto A? ¿Hay corriente circulando? No, ¿no No. es cero? Es cero, porque no hay corriente circulando. Es una situación de equilibrio. Entonces, tengo dos conductores enfrentados a otros, las cargas se redistribuyen de la manera que se tienen que redistribuir para que los campos adentro sean nulos, pero están hoy en equilibrio, ¿no? Nada se mueve. Y como nada se mueve, no hay corriente y por lo tanto no hay caída de potencial. Bueno, no hay caída de potencial porque no hay campo adentro. ¿Está bien? Y al mismo tiempo, eso me asegura que no hay corriente moviéndose. Entonces, acá tengo una situación donde tengo en este circuito abierto el conductor cargado, pero no tengo corriente en ningún lado, ¿no? Y esto podría es una situación en el equilibrio, no va a cambiar hasta que no haga. Ahora, fíjense, vamos a hacer algo, y lo que voy a hacer es cerrar el interruptor, ¿no? Acá, que tengo esto acá. Ahora el interruptor está cerrado. Entonces, fíjense que ahora, ¿cuántos conductores tengo? Uno. Uno solo. O sea, esto está en contacto óhmico con esto, que está en contacto óhmico con esto, que está en contacto óhmico con esto, que está en contacto óhmico con esto. O sea, tengo un único conductor. Ahora, tengo un único conductor donde en una parte del conductor tengo, o sea, inmediatamente cuando cerré, ¿no? Tengo carga positiva de este lado y carga negativa de este lado. El único conductor. Eh, pero entonces, en esta región del conductor voy a tener un potencial que es mayor al potencial del mismo conductor, en este otro extremo, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Por qué sí Ahora, eso? miren ahora del lado izquierdo. ¿Estamos de acuerdo que el conductor de la izquierda estaba a un potencial más grande que el conductor de la derecha? Porque tiene un exceso de carga positiva, y todos los puntos de un único conductor en el equilibrio están al mismo potencial. Entonces todos los puntos estos están a un potencial más grande que estos que están acá, ¿no? La diferencia de potencial justamente es la diferencia de potencial entre las placas del capacitor. Ahora, cuando lo junto, cuando hago de todo esto un único conductor, ahí las cosas se tienen que rebalancear, porque en un único conductor tengo que tener un único valor de potencial. Entonces lo que va a pasar en general es que el exceso de carga positiva, por ejemplo, va a empezar a circular por acá para venir a este lado y llegar a esta zona de menor potencial, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces se va a establecer una corriente de cargas en este sentido, que la puedo pensar como que el exceso de cargas positivas acá se van a mover desde una región de mayor potencial a una región de menor potencial. ¿Sí? Porque ahora, al ser todo esto un único conductor,
es un único conductor con un potencial en un extremo y un potencial más bajo en el otro. Y eso va a inducir a que las cargas se empiecen a mover. ¿Está bien con esto? Entonces, al cerrar el circuito, perdón, no nos dejé contestar. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Entonces, al cerrar el circuito va a aparecer una corriente que va a ser transitoria, y que va a tener que ver con este reacomodamiento de cargas. ¿Cuánto va a durar la corriente? Y hasta que la carga de acá sea igual a la carga de acá. O sea, el potencial en este punto sea igual al potencial en este punto. Cuando no haya diferencia de potencial entre estas dos placas, quiere decir que a lo largo de todo este único conductor, el potencial va a ser el mismo, y llega al estado de equilibrio. ¿Está bien? Entonces hay un reacomodamiento de cargas para ecualizar el exceso de carga, para neutralizar el exceso de carga, que es lo mismo decir, para que la diferencia de potencial entre este punto y este punto sea cero. O sea, que todos los puntos de este único conductor estén al mismo potencial. Entonces, ¿está bien con esto? Sí, sí. Bueno. Entonces, este proceso se llama descarga de un capacitor. Es un transitorio que ocurre y que tiene que ver con la ecualización del exceso de carga que originalmente estaba almacenada en el capacitor, y en el equilibrio debe ser nula. En el proceso aparece una corriente que empieza a circular por el circuito, que da cuenta justamente de este movimiento de cargas, del exceso de cargas de una placa hacia la otra. Para llevar al conductor formado a una situación de equilibrio que sea un equipotencial. Bueno, entonces quiero describir matemáticamente cómo va a ser esta corriente, y voy a usar minúsculas para las cantidades que dependen del tiempo, porque ahora va a haber cantidades que dependen del tiempo, ¿no? Por lo que les acabo de decir. Entonces, fíjense, cuando yo apenas cierro el interruptor, la carga inicial sobre las placas del capacitor eran Q grande y menos Q grande. Cuando yo apenas cierro el interruptor, va a haber las cargas positivas ahora se van a ver atraídas hacia una región de menor potencial, que es esta, que es esta de este lado, y entonces van a empezar a circular en este sentido. Y justo en el instante inicial, se va a establecer una corriente inicial que voy a llamar I0, que va a tener que ver con qué. Miren, fíjense, la corriente que va a pasar por acá, inicialmente, ¿alguien me puede decir cuál es la diferencia potencial entre el punto B y el punto A? Inicialmente. El punto B va a estar al potencial que estaba la placa cargada positivamente. Y el punto A, cuando yo cerré esto, va a estar al potencial de la placa esta que está acá, de la negativa. ¿Estamos de acuerdo con eso? Inicialmente sucede eso. ¿Está bien? En realidad no es inicialmente. Una vez que cerré el interruptor, el punto B, ¿estamos de acuerdo que el punto B va a estar al potencial que esté la placa positiva y el punto A va a estar al potencial que esté la placa negativa? ¿Les parece eso? Sí. Bueno, entonces, en particular, eso quiere decir que sobre la resistencia, que es un material óhmico, va a haber una diferencia de potencial entre B y A que va a hacer circular una corriente I. Y entonces, la corriente I, que va a circular por la resistencia, va a ser la diferencia potencial entre las placas del capacitor, que va a ser igual a la diferencia potencial entre los bornes de la resistencia, dividido el valor de resistencia, ¿no? Esta es la ley de Ohm. La ley de Ohm acá. Como yo sé que la diferencia potencial entre los bornes de la resistencia va a ser igual a la diferencia potencial entre las placas del capacitor, entonces la intensidad que circula por acá va a ser la diferencia potencial entre las placas del capacitor sobre la resistencia. En particular, inicialmente, va a tener que ver con la diferencia potencial que tenía inicialmente acá. Que inicialmente tenía que ver con la carga Q0 inicial y la capacidad, ¿no? Esta B es Q0 sobre C, inicialmente. Q0 sobre C es la diferencia potencial inicial entre las placas del capacitor, por lo tanto es la diferencia potencial inicial entre
los bornes de la resistencia cuando yo cierre el interruptor. Así que inicialmente ya sabemos que la corriente va a tener este valor. Q0 sobre C por R. ¿Todos ven esto? No, creo que no. ¿Podrías repetirlo? Bueno, fíjate. Suponete que acabo de cerrar el interruptor. ¿Cuánto? ¿Estamos de acuerdo que o sea, en esta situación de interruptor abierto, el potencial en este punto es distinto del potencial en este punto, ¿no? La diferencia potencial, como es un capacitor, yo sé que la diferencia potencial es Q0 sobre C. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, Bueno. Ahora, imagínate que yo cierro esto que está acá. Entonces, el punto B, ¿a qué potencial está? claro, al mismo que El punto B está al mismo potencial sí. que esta placa. ¿Está bien? Sí. El punto A, cuando yo cierro esto es un cable, no hay caída de potencial a lo largo del cable. Así que el potencial acá es el mismo potencial que acá. Mm, Entonces, ok. entonces fíjate, la diferencia entre este punto y este punto es, llamémoslo B0, es la caída potencial en las placas, pero es la misma que entre este punto y este punto. Mm, Entonces, sí, ¿cuál es la situación que tengo? Que cuando yo cierro esto, sobre la resistencia hay una caída de tensión, una diferencia potencial que es igual a B0, es igual a la caída de tensión sobre las placas del capacitor. ¿Está bien? claro, sí, sí. Y Y bueno, eso como es un sería material solo óptico, va a empezar a circular una corriente, si le pongo una diferencia potencial. ¿Está bien? ok, Y esa corriente va a ser B0 sobre R. en el momento inicial. Ese es el momento inicial, pero en realidad vale para todo tiempo. Ah, Al momento inicial va a valer el B0 inicial, el que tenía ese al que está a la principio. derecha, Claro, Q0 C, sobre C. claro. Ahora, cuando empieza a perder carga, fíjate que acá estoy usando Q chiquitita, esta es la inicial, esta es la chiquitita a un determinado tiempo. Eh, la diferencia potencial entre la placa y el capacitor va a ser más chiquitita, porque Mm, va a ir disminuyendo, y por lo tanto la ujú, diferencia potencial entre la resistencia va a ser más chiquita, va a ir cambiando con el tiempo. ¿Eh? Pero claro, ok. en todo momento, por cómo quedó armado esta situación, la caída de tensión sobre la resistencia va a ser igual a la caída de tensión sobre el capacitor. ¿Está bien? Una pregunta. Sí, Entonces, Q0 sobre C equivaldría a B0. claro. ¿Te acordás cuál era la relación? ¿Te acordás? Ah, está bien, sí. La relación de un Sí, capacitor, ¿no? Si yo sé cuál es la diferencia potencial entre, o si yo sé cuál es la carga, la relación con el potencial es 1 sobre C. Claro, ¿Eh? gracias. Que es lo que uso acá. Bueno, entonces, para todo tiempo, la caída de tensión sobre las placas del capacitor va a ser la misma que sobre la resistencia. ¿Está bien? Por lo que les acabo de decir. Ahora, hay otra cosa. Esto es importante, y la otra cosa que es importante es la siguiente. Por un lado tengo la carga, y por otro lado tengo la corriente. Ahora, la corriente físicamente, ¿qué son? Son las cargas que salen de esta placa y se empiezan a mover para este lado, ¿está bien? Las que conforman la corriente. Entonces, fíjense que yo puedo, la corriente, que es carga por unidad de tiempo, ¿está bien? La corriente que atraviesa la resistencia se relaciona muy directamente con la carga que deja el capacitor. ¿Por qué es la carga que deja el capacitor? Que se empieza a mover. ¿Está bien? Entonces, lo que yo llamo corriente, en realidad, tiene que ver con la carga que deja el capacitor por unidad de tiempo. ¿Está bien? Y en realidad es cambiada de signo, ¿no? Porque yo llamo corriente positiva a esto que está acá, pero la variación de la carga por unidad de tiempo es negativa, porque el capacitor se está descargando. Entonces, la conexión es con este signo menos. ¿Está bien? Para que yo pueda llamar positiva a la corriente que empieza a circular para este lado. Entonces, como las cargas que dejan la placa son las que comienzan a formar parte de la corriente, la derivada, o sea, cómo varía la carga sobre la placa, me habla sobre la corriente, porque la carga que deja de estar sobre la placa es la carga que se empezó a mover, o sea, es la carga que está funcionando, dando lugar a la corriente. Entonces, esta es la relación matemática que dice eso, que la carga que deja la placa es la que conforma la corriente que empieza a circular.
Entonces, fíjense que yo tengo acá esta ecuación que me vincula carga con corriente, y la ecuación que me dice que la caída potencial sobre las placas del capacitor es la misma que sobre la resistencia, la puedo escribir de esta manera. Esta es la caída de tensión sobre la resistencia, y esta es la caída de tensión sobre las placas, entre una y otra. ¿Está? Q sobre C es la diferencia potencial entre las placas del capacitor, y I por R es la diferencia potencial entre los bornes de la resistencia. Estas dos cosas tienen que ser iguales, por cómo están conectados, ¿no? O por lo que les acabo de decir, porque el potencial en C es igual al potencial en A. Entonces, usando estas dos ecuaciones, fíjense que acá tengo como si fueran dos incógnitas, I y Q, pero esta ecuación me dice que no son independientes. Un I está relacionado con Q a través de una derivada. Y entonces, reemplazando I como menos dQ a dt, me llego a una ecuación para la carga sobre las placas del capacitor. Y lo que me dice esta ecuación es que menos la variación de la carga sobre la placa del capacitor, multiplicada por R, tiene que ser igual a la carga que tengo en ese momento dividido C. Porque esto es lo mismo que decir que las diferencias potenciales son iguales sobre la resistencia y sobre el capacitor. ¿Eh? Y entonces, si yo reacomodo esto un poquitito, lo que esta ecuación me dice, que en realidad es esta ecuación, es que la derivada de Q con respecto al tiempo es igual a menos Q sobre RC. Esta es una ecuación diferencial de primer orden, porque aparece derivada de primer orden con respecto al tiempo. Y la condición inicial que se tiene que satisfacer para este problema es que a tiempo igual a 0, tengo que decir cuánto, bueno, esto me habla sobre las variaciones de Q, pero ¿cuánto vale Q a tiempo igual a 0, a un tiempo dado? Bueno, yo sé que a tiempo igual a 0, el capacitor está completamente cargado con carga Q0. O sea, esta es la ecuación que tiene que seguir la carga en función del tiempo con esta condición inicial. Que a tiempo igual a 0, la carga era Q0. Era esta situación que está acá. ¿No? Y esta es la ecuación que me habla sobre la evolución temporal de la carga sobre el capacitor. ¿No? Sobre el capacitor. Bueno, entonces vamos a ver un poquito cómo funciona esto. ¿Está bien con esto? ¿Estamos bien? Sí, sí. Bueno. Entonces, esta es la ecuación que yo tengo que resolver. Lo que vemos es que es una ecuación que va a tener que ver con un proceso de descarga, evidentemente. Porque fíjense, esta derivada, esta carga Q es positiva, es el exceso de esta carga que está acá. Y lo que me dice esta ecuación es que la derivada es negativa. Es proporcional a la carga que tengo, pero es negativa. Entonces todo el tiempo está disminuyendo, 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 disminuyendo. Claro que la rapidez con la que disminuye no es constante, porque depende de la carga que yo tengo en ese momento. Y como la carga cada vez va siendo cada vez más chica, más chica, más chica, la velocidad de disminución cada vez también va siendo más chica. O sea, empieza disminuyendo rápido, pero después la velocidad de disminución cada vez va siendo menor, menor, menor. Sigue disminuyendo, pero cada vez más lento. Y vamos a tratar de ver matemáticamente cómo queda ese escenario. Entonces, lo que voy a hacer es un poco de matemática nada más. Entonces, esta derivada la pueden pensar como que tengo, bueno, me relaciono una variación de la carga con una variación en un pasito temporal. ¿Cómo cambia la carga cuando el tiempo cambia un pasito? ¿No? Entonces, para resolverla, lo que voy a hacer es poner las variaciones, todo lo que dependa de la carga de un lado y todo lo que dependa del tiempo de otro lado. Y eso es hacer esto, pasar como este delta t para este lado. Y este Q lo paso para este otro que está acá. ¿No? Es lo que hice. Todo lo que dependa del tiempo está del miembro derecho, y todo lo que depende de la carga de este lado. Entonces acá tengo una variación de carga sobre carga, tiene que ser un pasito en el tiempo sobre RC. ¿Está? RC son dos constantes que dependen de los elementos de mi circuito, ¿no? Que me hablan sobre los elementos que tengo en el circuito. Entonces, esta es una ecuación que me vincula, bueno, cuando doy un pasito temporal, si ese pasito temporal le cambio el signo y le digo por RC, eso va a ser igual a cómo varió la carga dividido la carga que tenía en ese momento, en ese pasito, al inicio de ese pasito. ¿Está? Eso es lo que esta ecuación significa. Entonces me vincula variaciones infinitesimales de carga y de tiempo. Ahora, si yo quiero variaciones finitas, lo que tengo que hacer es integrar de un lado y del otro. Y eso es lo que estoy haciendo acá. Entonces voy a decir, bueno, está bien. Cuando el tiempo pasa desde 0 hasta un tiempo dado t, o sea, todo el miembro derecho
va a haber cambiado de esta manera. ¿Cómo cambié el miembro izquierdo? Bueno, tengo que integrar entre la carga que tenía tiempo 0 y la carga que tengo a tiempo t, ¿no? Entonces, integro de los dos lados, y esta es la igualdad que se tiene que mantener. Y bueno, y acá tengo una integral, que es muy sencilla. Bueno, muy sencilla. La primitiva de 1 sobre q, acuérdense que era el logaritmo. La integral de 1 sobre q les daba el logaritmo. Y eso entonces va a aparecer del miembro izquierdo. Y de este lado, bueno, es una constante, tengo que integrar una constante, así que va a hacer aparecer, perdón, acá no es dt, acá es t. A ver si lo puedo corregir rápido. Ahí está. Al integrar esta parte que está acá, me queda el intervalo temporal entre t y 0, que es t, ¿no? Por la constante menos 1 sobre RC. Entonces, esta ecuación ya la integré, y me queda logaritmo de q chiquita menos logaritmo de q0, que es lo mismo que logaritmo de q sobre q0, y del miembro derecho me queda menos t sobre RC. Entonces acabo de integrar esta ecuación. Y fíjense entonces que me quedó el logaritmo acá, lo voy a pasar del otro, voy a tomar exponencial de los dos lados, y entonces me queda que a un tiempo t, q chiquitita es igual a la carga inicial por e a la menos t sobre RC, ¿no? Entonces fíjense que acá, listo, resolví el problema. Y fíjense que la dinámica es que a tiempo 0, inicialmente, tengo carga igual a Q0, ¿no? Porque a tiempo 0 todo esto es 1, me queda e a la 0 que es 1, así que Q es Q0, y a medida que pasa el tiempo, este número empieza a ser menor que 1, e a la menos algo multiplicado por Q0 es menor que Q0, y a medida que pasa el tiempo cada vez este número es más chiquitito, así que a medida que pasa el tiempo la carga va decreciendo, y va decreciendo de manera exponencial con el tiempo. Y en el exponente, dividido el tiempo, aparece una combinación de los parámetros del circuito, que es RC, ¿no? Entonces, fíjense que ya viendo de acá, podemos darnos cuenta que RC, esta multiplicación tiene unidades de tiempo, ¿no? Porque t dividido RC me tiene que dar algo unidimensional, porque es un e a la algo que tiene. El exponente tiene que tener, no tiene que tener unidades. Así que si tengo unidades de tiempo acá arriba, RC, como podemos verificar rápidamente, también tiene unidades de tiempo. Entonces, RC me plantea una escala temporal que es propia del circuito. ¿Y por qué digo que me plantea una escala temporal? ¿Está bien? ¿Por qué digo que me plantea una escala temporal? Porque uno, cuando tiene un cociente, ¿está bien? Eso ya había aparecido antes, es una manera de medir lo que tiene el numerador en unidades de lo que tiene el denominador. Entonces, si t es mucho más chiquito que RC, este número va a ser chiquitito. Si t es mucho más grande que RC, este número va a ser grande. Entonces, RC me fija una escala temporal que me permite distinguir entre tiempos grandes y tiempos cortos. ¿Está? RC me fija la escala temporal que es propia del circuito. Y me dice, bueno, porque si yo les digo, bueno, el capacitor se va a descargar, ¿no? Y usted me dice, bueno, pero ¿cuánto tiempo tengo que esperar para que se descargue? Bueno, ustedes ya saben que si este exponente es muy chiquitito, prácticamente no se va a haber descargado, y si este exponente es muy grande, se va a haber descargado todo. Bueno, pero ¿qué significa chiquito y grande? ¿T comparado con qué? Bueno, RC es la escala temporal con la que tienen que comparar las cosas, el tiempo, para saber si en este proceso están mirando las cosas a tiempos cortos o a tiempos largos. ¿Está bien? Y eso sucede por lo que les acabo de decir. Porque RC mide los tiempos y me define lo que son tiempos largos y tiempos cortos, ¿no? La descarga, todo el proceso completo de descarga del capacitor, es un proceso que a t igual a 0 arranca en Q0 y después es un decaimiento exponencial. Es un decaimiento exponencial.
Y para los tiempos RC, para los tiempos menores a RC, me moveré por este lado que está acá. Así que puedo decir que todavía el capacitor sigue relativamente cargado, y para tiempos mucho más grandes ya puedo hablar de que el capacitor está completamente descargado. En ese sentido, RC, que se llama tau también, es un tiempo característico del circuito, y que me habla de la escala temporal propia del circuito. Bueno. Muy bien. Fíjense además qué es lo que les decía antes. Esta manera de caer, si ustedes calculan la derivada, ¿no? ¿Se acuerdan que la derivada era la pendiente? Pueden pensar como la recta tangente. Ven que a medida que pasa el tiempo, la pendiente se hace cada vez más horizontal. O sea, se hace cada vez menos empinada. O sea, a medida que pasa el tiempo, la velocidad con la que se descarga, con la que varía Q, se hace cada vez más baja, y es un poco lo que veíamos acá arriba, ¿no? La velocidad con la que varía Q depende de Q. Siempre es negativa y depende de Q. Eso quiere decir que cuando Q es más chiquitito, bueno, la pendiente también va a ser más chiquitita, y eso es lo que vemos en la forma de... Eso es lo que tiene la exponencial. Justamente eso es lo que tiene la exponencial. Bueno, muy bien. Ahora, veamos por qué es razonable que la escala temporal, físicamente razonable que la escala temporal de descarga dependa de R y de C de esta manera. Bueno, fíjense, en principio es razonable, y para verlo lo podemos pensar de esta manera. Si R es más grande, ¿estamos de acuerdo que la corriente que se va a establecer va a ser más chica? O sea, para una dada diferencia potencial, si R es más grande, la corriente es más chica, por la ley de Ohm, ¿no? Sí. Entonces, como la corriente es más chica, y la corriente me habla sobre la rapidez con la que las cargas dejan la placa esta, voy a tener que esperar más tiempo para que este proceso de descarga tenga lugar. Entonces, es razonable que la escala temporal dependa linealmente con R. Porque cuanto mayor R, menor va a ser la intensidad que se va a establecer acá, y voy a tener que esperar más tiempo entonces para que las cargas se desplacen desde esta placa hasta esta placa. Y por otro lado, si la capacidad es grande, ¿está bien? Si la constante del capacitor es grande, la diferencia potencial va a ser chica, ¿está bien? Entre las placas, ya de movida, y también entonces eso significa que la corriente tampoco va a ser muy grande, que se establezca, y por lo tanto, nuevamente con corrientes chicas, todo este proceso de reacomodamiento de cargas va a ser más lento, porque la corriente me habla de qué tan rápido se están desplazando las cargas para reacomodarse. Entonces, tanto si R es grande como si C es grande, el proceso se enlentece, y por eso es razonable que la escala temporal propia del circuito tenga esta forma que estamos viendo acá. Bueno, entonces esta es la ecuación que me dice cómo va la carga en función del tiempo en la placa. Ahora, si yo quisiera saber, bueno, ¿cómo es la corriente en función del tiempo? ¿Cómo es la corriente en función del tiempo? Bueno, lo que me tengo que acordar es que la corriente está muy relacionada con la derivada de Q a dt. Es menos la derivada de Q a dt, porque toda la carga que deja de estar sobre esta placa es la que hace crecer la corriente, es la que constituye la corriente. Entonces, simplemente lo que tengo que hacer es derivar esto, y derivar una exponencial es muy sencillo. Me baja el menos 1 sobre RC y me deja de vuelta e a la menos t sobre RC. Así que derivar Q con respecto al tiempo y cambiarlo de signo me hace aparecer 1 sobre RC por Q0 e menos t sobre RC, ¿no? Es la derivada de la exponencial. Entonces, conociendo Q, en realidad también conozco I porque lo tengo que derivar con respecto al tiempo, y llevo esta expresión que está acá. Y fíjense que todo este constante que está acá, Q sobre C era el V0, era la diferencia potencial entre las placas del capacitor iniciales. Cuando lo divido sobre R, ¿se acuerdan? Eso era lo que habíamos llamado la intensidad inicial, la intensidad de corriente inicial. Así que también la forma que tiene en este proceso de descarga, fíjense que es muy parecida a esta forma que está acá. Solo que, bueno,
arranca de una corriente inicial y después hay un decaimiento exponencial igual a este que está acá, con la misma constante de tiempo RC. Así que la corriente arranca con I0 y a medida que pasa el tiempo se hace cada vez más chica, más chica, más chica, se hace exponencialmente más chica con constante de tiempo RC. ¿Sí? La corriente también decae exponencialmente con el mismo tiempo característico que lo hacía la placa sobre la carga sobre la placa del capacitor. ¿Alguna pregunta? A mí me quedó una duda en la lámina anterior, cuando explicaste que si C es grande, Ah, la corriente iba a ser chica. claro. Acá. Sí. Eh, fíjate que a ver, la condición inicial, acá, la condición inicial para este problema tiene que ver con el capacitor cargado, ¿no? Inicialmente. Sí. Inicialmente dijimos que el capacitor estaba cargado con carga Q0 y tenía capacidad C. ¿Está bien? Entonces fíjate que la condición inicial para la corriente tenía que ver con B0 sobre R, y B0 era la diferencia de potencial entre las placas del capacitor, ¿no? Pero esa diferencia de potencial era igual a Q0 sobre C. Sí. Q0 sobre C. Entonces fíjate que si C es grande, la corriente ya de movida es chiquitita, ¿no? A medida que crece C, Ah, está la bien. corriente es chiquitita. Y Sí. bueno, corriente chiquitita significa que el proceso es más lento, ¿no? Porque corriente me habla sobre dQ a dt. Eso es lo que quise decir. Bien. Gracias. Esto que está acá. Si C es grande, B0, o sea, la diferencia de potencial inicial que afecta a este conductor que se me armó acá, que es la de las placas, se hace cada vez más chica, si C es grande. Y por lo tanto, bueno, las corrientes van a ser más chicas y por lo tanto voy a tener que esperar más tiempo. Bueno, Bien, gracias. y la otra cosa que quería contarles tiene que ver con la carga del capacitor. ¿Eh? Es el proceso inverso, si quieren. Yo arranco con un capacitor descargado y lo voy a meter en este circuito para cargarlo, ¿no? Este circuito tiene una FEM, un interruptor, bueno, y para que las corrientes no sean infinitas, una resistencia, y el capacitor que quiero cargar, ¿no? Entonces, inicialmente, a t igual a 0, cierro el interruptor, y bueno, me queda este circuito, ¿no? Me queda este circuito que está acá, el interruptor cerrado. Y entonces, lo que va a pasar es que va a haber una redistribución de cargas, o sea, el exceso de carga acá va a empezar se va a generar una corriente, transitoriamente, para cargar esta placa, que se va a oponer a la segunda placa del capacitor, y esta va a quedar cargada con una carga en exceso más Q, y esta con una carga en exceso menos Q, complementaria. De tal manera que que llega a una situación de equilibrio ahora, la situación final de equilibrio luego de este transitorio, va a ser que tengo el capacitor cargado completamente, y una vez que está cargado completamente, ¿alguien me puede decir la situación de equilibrio final, cómo debería ser? ¿Cuánta carga tengo que tener en las placas del capacitor al La final de todo este carga, proceso? la ¿Cómo? carga no sé, se me ocurre la diferencia de potencial que tiene que ser como la misma que la de la FEM, pero la carga no sé. Exacto, está buenísimo. Eh, si yo dejo esto mucho tiempo, fíjense, cuando yo cerré este circuito tengo dos conductores efectivos. Uno que tiene que ver con el borne de la pila, el cable, la resistencia y esta placa. Todos ven que este es un conductor. Y el otro conductor es la segunda placa que está conectado al borne de la pila. En el equilibrio tengo dos conductores, uno que es este y otro que está acá, enfrentados de alguna manera. O sea, olvidémonos esta parte que están enfrentados por el lado de la pila, por el lado del capacitor. Pero si llegan al equilibrio, todos los puntos del capacitor todos los puntos de este conductor, que armé de este lado, tienen que estar al mismo potencial. ¿Estamos de acuerdo?
y todos los puntos del segundo conductor efectivo, que es este que está acá, tienen que estar al mismo potencial. Diferente al anterior, en principio, pero al mismo potencial. Bueno, todos estos puntos tienen que estar al potencial que está el borne negativo con respecto al borne positivo de la pila, ¿no? Porque la pila justamente me fuerza que la diferencia potencial entre esos dos puntos sea un valor epsilon, qué sé yo, de 1,5 volt. Entonces, cualquier punto de acá, en particular, este que está acá, va a estar 1,5 volt, si es esta FEM, más alto que cualquier punto de acá. ¿Está bien? Entonces, la diferencia potencial entre las placas del capacitor en el equilibrio, cuando ya llega a la situación de equilibrio, todo esto está a un mismo potencial, y todo esto está a un mismo potencial, y a otro. La diferencia potencial entre cualquier punto de este conductor y cualquier punto de este conductor tiene que ser la de la FEM. En particular, entre esta que está acá. Así que en el equilibrio, la diferencia potencial entre las placas del capacitor tiene que ser epsilon. Bueno, y la carga, si yo conozco la diferencia potencial y conozco la capacidad, la carga es C por delta B. C por B. Así que también sé cuánta carga tiene que tener al final. ¿Está? ¿Todos ven eso? ¿O más o menos les suena razonable como que después lo pueden chequear? Más tranquilo, en la tranquilidad de sus casas. ¿Les parece? Bueno, entonces, veamos un poco cómo funciona matemáticamente. ¿Está bien? Lo que tiene que pasar en el proceso hasta que, en todo momento, digamos, en todo momento, es lo siguiente. Cuando yo cierro esto, y calculo, por ejemplo, cuál es la diferencia potencial entre el punto A y el punto B, a esa la llamo delta B, perdón, lo llamo B a B, ¿está bien? Es esta diferencia potencial. Y si yo calculara también cuál es la diferencia potencial entre las placas del capacitor, que sería BB menos BC, que lo llamo BBC, ¿está bien? Entonces, la caída de tensión, estamos todos de acuerdo que la caída de tensión entre los bornes de la resistencia más los bornes del capacitor, las placas del capacitor, que es esto que está acá, estamos de acuerdo que esta caída de tensión completa tiene que ser igual a la caída a epsilon, a la diferencia potencial entre los bornes de la pila. ¿Les parece razonable eso? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, esta ecuación se tiene que cumplir a todo momento. ¿Está bien? Esta ecuación es la que se tiene que cumplir a todo momento. La caída de tensión sobre la resistencia más, la caída de tensión sobre las placas de capacitor tiene que ser igual a la caída de tensión, perdón, a la diferencia de potencial entre los bornes de la pila. Así que en cualquier momento, cuando por acá está, supónganse, circulando una intensidad I, lo que tiene que ocurrir, y sobre las placas del capacitor tengo una carga Q, sí o sí tiene que ocurrir que I por R, que es esta caída de tensión, más Q sobre C, que es esta otra caída de tensión, tiene que ser igual a la epsilon. Eso tiene que ocurrir para todo tiempo. Listo. Esa es la ecuación que nos va a hablar sobre la carga del capacitor. Entonces ahora la vamos a embellecer un poquito, la vamos a toquetear un poco para ponerlo en un formato manejable. Y eso significa que vamos a pasar este término para la izquierda. Bueno, acá pasé todo para la izquierda. Me quedó epsilon menos IR menos QC tiene que ser igual a 0. En todo momento, ¿no? Las I y Q dependen del tiempo, son cantidades que dependen del tiempo. Entonces, y acá escribí esa ecuación. Epsilon menos I por R menos Q sobre C tiene que ser igual a 0 para todo tiempo. Porque lo que estoy diciendo es que la caída de tensión entre A y C la calculo como esta más esta, o como la diferencia potencial entre los bornes de la pila. Bueno, ahora fíjense que acá es una ecuación que nuevamente aparece I y Q, la intensidad de corriente que está circulando y la carga que está almacenada en la placa del capacitor. Pero en este caso fíjense que, como yo dibujé la Q, fíjense que está entrando al capacitor. La variación de la carga por unidad de tiempo que se acumula en la placa del capacitor es directamente la carga que está entrando porque se está moviendo con la corriente I. Así que la carga por unidad de tiempo que está entrando a la placa del capacitor es justamente la I. Las cargas que conforman la I son las que van quedando en la placa esta. Así que I es igual a dQ a dt. Fíjense que ahora, por cómo puse I, que está entrando al capacitor,
a esta I la llamo positiva, no aparece el signo menos que estaba antes, que estaba asociado a la corriente de descarga, que dejaba el capacitor. ¿Está bien? Por eso acá hay una relación positiva, hay un signo más que me vincula I con dQ dt. Pero esta relación me permite despejar, por ejemplo, como antes, quién es I de acá, y tener una ecuación solamente para Q, ¿no? Entonces, antes de hacer la cuenta, notemos que inicialmente, en este proceso, inicialmente la carga era 0. Inicialmente la carga era 0. Y por lo tanto, inicialmente, si la carga era 0, inicialmente la intensidad de corriente, despejando de acá, era epsilon sobre R. ¿No? Inicialmente, epsilon sobre R. Porque tiene que valer que la caída de tensión entre A y C tiene que ser igual siempre a epsilon. Bueno, esto es inicialmente. A tiempos largos, como dijimos, la caída de tensión sobre las placas del capacitor tiene que ser epsilon. Tiene que ser epsilon. Así que a tiempos largos, Q chiquitita es C por epsilon. Y la intensidad va a ser 0. ¿No? Porque tiene que valer esto. La intensidad va a ser 0. ¿No? Si Q es C por epsilon, fíjense que si yo reemplazo C por epsilon acá, este término es igual a este, así que me quedo que I tiene que ser 0. O sea, a tiempos largos el capacitor tiene que estar completamente cargado, con una carga C por epsilon, y tiene que dejar de circular corriente. La corriente ya no circula más. Entonces, inicialmente, vale que la carga es 0, ¿está bien? Y la intensidad de corriente es máxima, y a tiempos largos la carga vale C por epsilon. Bueno, y no estoy dibujando acá, la corriente se anula, ¿no? Entonces, ¿cómo es la dinámica? ¿Cómo es el crecimiento, la ley de crecimiento de la carga? O sea, ¿cómo se carga efectivamente el capacitor? Bueno, si yo agarro esta ecuación e identifico I con la derivada de Q, llego a esta ecuación. Simplemente acá cambié I por dQ dt. Y esta es una ecuación diferencial, nuevamente para la carga. Es esta que está acá, y la condición inicial es que la carga, inicialmente el capacitor está descargado, la carga era 0. Entonces, voy a hacer un poco de movimiento de términos, ¿está bien? Esta es la misma ecuación, y lo único que voy a hacer acá es hacer algo similar a lo que hice antes. Voy a poner todas las variaciones de la carga del miembro izquierdo, todas las variaciones del tiempo del miembro derecho, y eso significa que todo esto lo paso dividiendo para acá, y para este lado paso dt sobre r. ¿No? dt sobre r. Entonces acá me quedó una ecuación que me vincula cómo es una variación, cuando el tiempo pasa un delta t, agarro ese delta t, lo divido por r, y eso me tiene que ir igual a cómo varió la carga en ese intervalo temporal de q, dividido por esta cantidad. Eso es lo que me dice la ecuación esta que está acá arriba. Me relaciona incrementos de carga con incrementos en el tiempo. Bueno, ahora la idea es integrar esto. Lo que pasa es que ahora quedó algo un poquito más complicado que antes, ¿se acuerdan? Antes queda algo más simple, de este lado queda algo más complicado. Entonces, lo que voy a hacer es hacer un cambio de variable. Todo esto lo voy a llamar I. ¿Está bien? I se relaciona con Q de esta manera. I no es lo mismo que Q, I es epsilon menos Q sobre C. Ahora, como acá aparece dQ, si esto es I en función de Q, una variación de I se relaciona con una variación de Q con esta ecuación de acá, ¿no? Hago una especie de derivada, esta es una constante, se va a ir, y simplemente me queda que una variación de I es menos una variación de Q sobre C. Y esto es lo único que necesitaba. Fíjense que ahora lo que voy a hacer es reemplazar, quiero que acá aparezca I, nada más, y cuando hago eso, esta ecuación, este miembro, me queda escrito de esta manera, ¿no? Porque fíjense, en lugar de dq, voy a poner menos C por di. Y en lugar de lo de abajo, pongo I.
Y entonces me quedó esta ecuación. Esta ecuación, si ustedes recuerdan, es la misma que nos quedó antes para el proceso de carga, solo que en la variable i, que no es la variable original del problema, para este caso de carga. ¿Está bien? La variable original del problema es q, pero yo llegué a esta forma que ya sé cómo se soluciona, ¿no? Yo llegué a esta cosa que está acá, que ya sé cómo se soluciona. ¿Se acuerdan? Era integrar, me quedaba el logaritmo, y me quedaba esto que está acá. La forma es la de antes, pero para la variable i, que era una variable auxiliar. Lo que yo tengo que hacer ahora es, bueno, esta es la ecuación para i, tengo que encontrar una ecuación para q. Entonces lo que voy a hacer ahora es reemplazar i por epsilon menos q sobre c. ¿Sí? Entonces acá me aparece un epsilon. Cuando hago eso, me aparece q sobre c. Háganlo después, tranquilos, y van a ver que llegan a esta expresión que está acá. Q sobre c. Y ya casi estamos. Q sobre c, entonces, es esto que está acá. No sé si se ve, perdón. ¿Se ve acá abajo? ¿O se tapa? Sí, hay justo una barrita que creo que cuando corres el mouse se va, Ahí va. pero ahí va, ahí Ahí está. va. Entonces, les pido que después se fijen, digamos, pero más en detalle, pero la ecuación entonces para Q queda esta que está acá. C por E multiplicado por este factor 1 menos un decaimiento temporal. ¿Está bien? Ese es el proceso de carga del capacitor. La cuenta es un poquito más complicada simplemente porque tengo que hacer un cambio de variable y después tengo que volver a la variable original que es esta que está acá. ¿Sí? Pero entonces ahora vamos a entender cómo funciona esto. Fíjense que entonces la carga en función del tiempo es C por E por algo. Miremos este paréntesis. Esto que está acá es un decaimiento exponencial. ¿Se acuerdan? Este era el decaimiento exponencial. Y acá tengo 1 menos eso. Así que eso me transforma el decaimiento en un crecimiento exponencial. ¿Por qué? Porque a tiempo cero, esto es 1, y 1 menos 1 es 0. Y a medida que pasa el tiempo, esto se va achicando cada vez más, y todo esto va tendiendo a 1. Así que a medida que pasa el tiempo, esa forma crece exponencialmente. Y asintóticamente, esto tiende a 0, así que todo esto tiende a 1, y asintóticamente Q, el valor asintótico que tiene, el final, es C por epsilon, que sería la carga final. La carga final compatible con que el capacitor quede a una diferencia de voltaje epsilon, y bueno, cargado con una carga C por epsilon, asintóticamente. Nuevamente, el proceso es un proceso exponencial, donde la escala temporal también está dada por RC, ¿está bien? Porque está dada por RC y eso me permite distinguir tiempos largos de tiempos cortos. Para los tiempos cortos, tiempos mucho más chicos que RC, que nuevamente es la constante temporal del circuito, para tiempos cortos, esto todavía siendo todo E a la menos T sobre RC es muy muy chiquitito, todo esto es, perdón, T sobre RC está muy cercano a 0, ¿no? Para tiempos cortos, esto está muy cercano a 1, ¿está bien? Así que todo esto es muy chiquitito, así que estaré por esta zona de acá. Tiempos cortos significa que todavía no se cargó demasiado el capacitor. Y tiempos muy largos, mucho más grandes que RC, ya todo esto es muy chiquitito, E a la menos algo muy, muy grande es muy chiquitito, y ya prácticamente todo esto es 1, y ya estoy con valores de Q cercanos al Q final, que es el Q asintótico. Entonces nuevamente, la constante de tiempo es RC, y nuevamente puedo encontrar la intensidad de corriente, una vez que tengo cómo es la forma funcional de la carga en función del tiempo, derivo y tengo la evolución de la corriente. Fíjense que la carga, el capacitor se va cargando, pero en este mismo proceso la corriente cada vez se hace menor, es un decaimiento exponencial de la corriente, y asintóticamente tengo el capacitor cargado con corriente nula. Ese es el estado del circuito total cuando dejé pasar un tiempo mucho mayor que RC. ¿Está bien? Bueno. ¿Alguna pregunta?
Bueno, hacemos como siempre, o sea, mastíquenlo y dedicamos los primeros minutos, en todo caso, de la clase que viene a esto que está acá. Hagamos un intervalito, ¿está bien? Arrancamos 10:15. Dale, perfecto. Dale. Muy bien. Bárbaro.